Desaparecí después de su aventura, hasta que me dio caza. Esposa infiel. Atrapé a mi esposa con otro hombre en mi propio escritorio. Pero en lugar de enfrentarlos, desaparecí con mis hijos y cada dólar que teníamos. Ella se creía muy lista, planeando su escapada mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas. Lo que no sabía, era que yo también había estado planeando. Mi nombre es Dalton Crenshaw. Tengo 45 años y, hasta hace 6 meses, creía que lo tenía todo resuelto. Mi esposa Vera, mi socio Marvin Brewster y yo. Habíamos convertido Crenshaw y Brewster Smokehouse de un pasatiempo de fin de semana. En la operación de procesamiento de carne más grande de 3 condados. Suministrábamos a restaurantes desde aquí en Nashville. Y enviábamos nuestras salchichas de especialidad hasta Atlanta. Garrett, mi hijo de 17 años, ya hablaba de unirse al negocio después de la secundaria. Laia, mi hija de 14 años, nos ayudó a diseñar nuestro nuevo empaque. Era el sueño americano, envuelto en papel de carnicero y atado con una cuerda. La primera señal de alerta debería haber sido la colonia. Vera nunca usaba perfume en la planta. Decía que el olor a humo de nogal americano lo dominaría todo de todos modos. Pero ese martes por la mañana de marzo, apestaba a algo caro y extraño. Cuando le pregunté al respecto, Vera dijo que estaba probando un nuevo gel de ducha. Huele elegante, le dije, cargando la última caja de salchicha de verano en el camión de reparto. Estaba en oferta en la tienda departamental, respondió Vera, sin mirarme a los ojos. Debería haber insistido más. Debería haberle preguntado por qué de repente compraba en tiendas departamentales. Cuando llevaba 15 años comprando sus artículos de tocador en la misma farmacia. En lugar de eso, le di un beso en la mejilla y salí a hacer las entregas. La segunda señal de alerta fue su teléfono. Vera siempre había sido terrible con la tecnología. Pidiéndome constantemente que la ayudara a enviar mensajes de texto o actualizar aplicaciones. De repente, estaba pegada a esa cosa. Sus dedos volando por la pantalla como si hubiera descubierto el secreto de la comunicación digital de la noche a la mañana. ¿A quién le escribes? Le pregunté una noche, observándola desde el otro lado de la mesa. Solo coordinando con el comité de la iglesia, dijo Vera. Deslizando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ya sabes lo complicada que se pone la planificación de la comida de Pascua. Pero estábamos en julio. La tercera señal de alerta, la que debería haberme derribado. Fue la forma en que empezó a buscar peleas. Pequeñas cosas que nunca antes le habían molestado, de repente se convirtieron en grandes problemas. Dejé mis botas de trabajo junto a la puerta trasera. Y actuó como si hubiera llenado de barro la Casa Blanca. Trabajé hasta tarde para terminar un pedido especial para una recepción de boda. Y me acusó de preocuparme más por el pavo ahumado que por mi propia familia. Ya nunca estás aquí, se quejó Vera una noche. Después de que pasara 12 horas preparando un pedido personalizado de jamón ahumado con madera de manzano para un restaurante elegante en Memphis. Estoy construyendo algo para nosotros, respondí, el agotamiento haciendo mi voz áspera. Para los fondos universitarios de los niños. Para nuestra jubilación. ¿De qué sirve el dinero si nunca te vemos? Replicó Vera. En ese momento, pensé que solo estaba estresada por el último año de Garrett. Preocupada por las solicitudes universitarias y el futuro. No tenía idea de que estaba creando distancia a propósito. Fabricando razones para estar enojada y así poder justificar lo que ya estaba haciendo a mis espaldas. Si pudiera retroceder y cambiar una cosa. No sería trabajar menos horas o prestar más atención a sus hábitos con el teléfono. Sería confiar en mi instinto, esa mañana de martes. Cuando olía a la colonia de otro hombre y me miró directamente a los ojos mientras mentía sobre un gel de ducha. Porque 3 semanas después, la atraparía con las manos en la masa. Y todo lo que había construido se convertiría en cenizas en mi boca. La verdad me golpeó como un mazo en el estómago un jueves por la tarde a finales de julio. Había vuelto a la planta para recoger unos papeles que había olvidado.
planeando sorprender a Vera con una cena temprana en ese restaurante de carnes que tanto le gustaba. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo el camión de Marvin y un coche que no reconocí, un sedán plateado con matrícula de Tennessee. Entré por la oficina principal llamando a Marvin, pero no obtuve respuesta. La planta de producción principal estaba en silencio. Los ahumadores fríos por el ciclo de limpieza de la tarde. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la oficina trasera. La voz de Vera, mezclada con la risa de un hombre que no reconocí. La puerta de la oficina estaba ligeramente abierta. Lo que vi a través de esa rendija lo cambió todo. Vera estaba sentada en el borde de mi escritorio. Sus piernas estaban enrolladas alrededor de un tipo con un traje caro. Se besaban como adolescentes, sus manos enredadas en el cabello de ella. Los dedos de ella trabajando en la corbata de él. La misma corbata que probablemente era la fuente de esa colonia que yo había estado oliendo durante meses. Me quedé allí, quizás unos 10 segundos, mi cerebro negándose a procesar lo que mis ojos veían. Esta era mi esposa de 22 años. Este era mi negocio, mi oficina. Mi escritorio donde había firmado contratos y planeado nuestro futuro. Y este extraño lo trataba todo como su patio de recreo personal. El hombre se apartó de Vera. Diciendo algo sobre tener que volver a su hotel antes de que su esposa llamara. Su esposa. Este pedazo de basura también estaba casado. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Preguntó Vera, su voz entrecortada de una manera que no había escuchado en años. Mañana por la noche, respondió el hombre. Mismo hotel, habitación 237. Dile a Dalton que trabajarás hasta tarde en el inventario. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta no era su primera reunión. Esto era una rutina, algo planeado. Vera había estado usando nuestro negocio como coartada durante quién sabe cuánto tiempo. Retrocedí desde la puerta, mis botas de trabajo silenciosas sobre el piso de concreto. Llegué a mi camión sin que ninguno de los dos supiera que había estado allí. Me senté en el asiento del conductor durante 20 minutos, con las manos temblando. Tratando de averiguar qué diablos se suponía que debía hacer a continuación. ¿Llamar a un abogado? ¿Enfrentarlos a ambos? ¿Volver a entrar allí y lanzar a esa serpiente trajeada por la ventana más cercana? En lugar de eso, conduje a casa y me senté en mi entrada hasta que Vera regresó 2 horas después. Luciendo perfectamente arreglada. Como si no acabara de estar retorciéndose en mi escritorio con otro hombre. Llegaste temprano, dijo Vera. Entrando a la cocina donde yo estaba sentado con una taza de café que se había enfriado hacía 1 hora. Terminé las entregas antes de lo previsto, respondí. Estudiando su rostro en busca de alguna señal de culpa o vergüenza. Nada. Me miró de la misma manera que lo había hecho esa mañana. Como si yo fuera un mueble que ocasionalmente necesitaba reconocimiento. Mañana trabajaré hasta tarde, anunció Vera, abriendo el refrigerador. Marvin quiere reorganizar el sistema de inventario. La mentira salió de su boca tan suavemente, que casi admiré la habilidad. Casi. Te llevaré la cena, le ofrecí. No te molestes, dijo Vera rápidamente. Probablemente pediremos pizza. Claro. Pizza en el Hampton Inn, habitación 237. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo mientras Vera dormía tranquilamente a mi lado. Probablemente soñando con su Romeo de traje. Y por primera vez en 22 años de matrimonio, comencé a planear mi estrategia de salida. Tenía 72 horas para ejecutar la decisión más importante de mi vida. Mientras Vera planeaba su próxima cita en el hotel. Yo estaba planeando algo que ella nunca vería venir. El viernes por la mañana, llamé a mi abogado, Jim Patterson. Un viejo toro directo que había manejado nuestros contratos comerciales. Jim, necesito verte hoy, dije. Es sobre mi matrimonio. Sabía que esta llamada llegaría tarde o temprano, respondió Jim.
Vera ha estado haciendo preguntas sobre la división de bienes. La sangre se me heló. Ella había estado planeando esto por más tiempo de lo que pensaba. Esa tarde, me senté en la oficina de Jim aprendiendo sobre la ley de divorcio de Tennessee. El negocio valía cerca de $2 millones. Como el nombre de Vera estaba en los papeles, podía reclamar la mitad de todo. A menos que yo actuara primero. Hay otra opción, dijo Jim. Podrías disolver la sociedad y empezar de nuevo bajo una estructura diferente. Es legal si se hace antes de que se presenten los papeles de divorcio. ¿Y los niños? Eso es más complicado, a menos que los niños expresen una clara preferencia. Conduje a casa con un plan formándose. No cualquier plan. Una opción nuclear que protegería a mis hijos y castigaría a la mujer que convirtió mi vida en una mentira. Esa noche, me senté con Garrett y Laia después de que Vera se fuera a su reunión de inventario. Chicos, ¿qué les parecería mudarse a un lugar nuevo? Solo nosotros tres. Garrett levantó la vista de su tarea, frunciendo el ceño. ¿Y mamá? Tu madre y yo estamos teniendo problemas que no se pueden arreglar. Los ojos de Laia se llenaron de lágrimas. ¿Se van a divorciar? Probablemente, pero voy a cuidar de ustedes dos. ¿A dónde iríamos? Preguntó Garrett. A Montana. El tío Pete tiene ese rancho. Me ha estado pidiendo que le ayude a expandir sus carnes de especialidad. La conversación duró 2 horas. Al final, ambos niños entendieron sin que yo mencionara la aventura de Vera. Me eligieron a mí. Eligieron la estabilidad sobre el caos. El sábado por la mañana, mientras Vera dormía su conciencia culpable, comencé a mover dinero. No a robar, a reorganizar. Cuentas comerciales, fondos de emergencia, ahorros para la universidad. Todo lo líquido fue a cuentas que ella no podía tocar. El domingo, llamé al tío Pete. Estoy listo para aceptar tu oferta, le dije. Pero traigo equipaje. ¿Qué tipo de equipaje? El tipo que viene con una esposa infiel y un negocio que está a punto de implosionar. Pete se quedó en silencio. ¿Qué tan pronto puedes llegar? 2 semanas, tal vez antes. Al colgar, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero no lo hizo. Estaba desapareciendo después de su aventura, y no tenía ninguna intención de volver jamás. El lunes por la mañana llegó como el día del juicio final. Me desperté a las 5, preparé café y revisé mi lista de tareas. Para el mediodía, el mundo de Vera comenzaría a colapsar. Primera parada, el banco. Transferí todo de nuestras cuentas conjuntas a una nueva cuenta comercial solo a mi nombre. Perfectamente legal. Estaba liquidando activos para pagar deudas del negocio. Segunda parada, el ahumadero. Marvin ya estaba allí preparando las entregas. Tenemos que hablar, le dije. Si es por Vera, puedo explicarlo, comenzó Marvin. Tú lo sabías. El rostro de Marvin se enrojeció. ¿Sospechaba? El tipo ha estado viniendo durante meses. Vera dijo que era un inversor potencial. Empaca tus cosas personales. Tienes hasta las 5. Dalton, no puedes simplemente. Revisa el acuerdo de sociedad. Cláusula de vileza moral, sección 12. Facilitaste la infidelidad en la propiedad de la empresa. Saqué un sobre. Esta es tu compensación. Valor justo de mercado por tu parte, menos los daños. El cheque era generoso, pero final. Tercera parada, la casa. Empaqué 3 maletas con lo esencial, cargué mi camioneta con álbumes de fotos y documentos. Y dejé una nota en la encimera de la cocina, Vera, para cuando leas esto. Los niños y yo nos habremos ido. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. No intentes encontrarnos. Dalton. Cuarta parada, la escuela. Me reuní con el director.
Le expliqué que nos mudábamos por circunstancias familiares y solicité la transferencia inmediata de los expedientes. Garrett y Laia esperaban con sus maletas hechas. ¿De verdad estamos haciendo esto?, preguntó Laia. De verdad lo estamos haciendo, confirmé. Nueva vida, nuevo comienzo. A las 3:00, estábamos en la enero del 40 oeste. Las montañas de Tennessee encogiéndose en mi espejo retrovisor. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 4. Vera, probablemente encontrando mi nota. Lo dejé ir al buzón de voz. En una parada de camiones a las afueras de Nashville, escuché los mensajes. Dalton, ¿qué diablos está pasando? Devuélveme la llamada. El banco dice que vaciaste nuestras cuentas. Esto es un robo. No puedes secuestrar a mis hijos. Borré cada mensaje, y luego hice algo liberador. Apagué el teléfono y lo tiré a un contenedor de basura de una gasolinera. Por primera vez en meses, el silencio fue pacífico. Condujimos hasta la medianoche, parando en un motel en Oklahoma. Mientras llevaba nuestras maletas adentro, Garrett me miró con respeto. Papá, dijo en voz baja, me alegro de que nos hayamos ido. Yo también, hijo. Yo también. El rancho del tío Pete se extendía por 3,000 acres de naturaleza salvaje de Montana. A 40 millas del pueblo más cercano. Era exactamente lo que necesitábamos, aislamiento. Paz y la oportunidad de reconstruir sin mirar por encima del hombro. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo Pete. Abrazándome con un tipo de abrazo de oso que me recordó por qué siempre había admirado al hermano menor de mi padre. A sus 62 años, Pete todavía tenía el físico del marine que había sido 30 años atrás. Todo músculo y determinación. La casa del rancho era más grande de lo que esperaba. 5 dormitorios, un porche que la rodeaba y una cocina que podría alimentar a un pequeño ejército. Perfecta para un hombre criando a 2 adolescentes por su cuenta. Papá, esto es increíble, dijo Laia. Corriendo de habitación en habitación como si estuviera explorando un castillo por primera vez en años. Parecía genuinamente feliz. Garrett fue más reservado, estudiando la operación con la mente analítica que había heredado de mí. ¿Qué tipo de ganado tienes, tío Pete? Angus, principalmente, pero he estado pensando en expandirme al procesamiento de especialidades. La llegada de tu padre es perfecta. Necesito a alguien que conozca la carne como él. Durante la cena, Pitch expuso su visión. El rancho era rentable, pero limitado. Con mi experiencia en ahumado y procesamiento, podríamos crear una operación de carne de primera calidad que abastecería a restaurantes de alta gama en todo el noroeste. No se trata solo del dinero, explicó Pete. Se trata de construir algo que perdure, algo que puedas dejar a estos chicos. Esa noche, me senté en el porche con una taza de café, observando estrellas que había olvidado que existían. El silencio era diferente aquí. No el silencio sofocante de secretos y mentiras, sino la calma pacífica de los espacios abiertos y el trabajo honesto. Mi teléfono, un prepago barato que compré en Colorado, vibró con un mensaje de texto de Jim Patterson. Vera ha contratado a un abogado. Afirma que secuestraste a los niños y robaste activos del negocio. Me estoy encargando, pero no se rinde. Borré el mensaje sin responder. Que contrate a 10 abogados. Los niños estaban aquí por elección, y yo había movido nuestro dinero legalmente. Más importante aún, estábamos construyendo algo nuevo, algo que ella nunca podría tocar. A la mañana siguiente, comencé a trabajar con el capataz de Pete, aprendiendo la operación ganadera desde cero. Era diferente a dirigir un ahumadero, pero los principios eran los mismos: calidad, consistencia y atención al detalle. Garrett se lanzó al trabajo del rancho con un entusiasmo que me sorprendió. En una semana, estaba ayudando con los horarios de alimentación y aprendiendo a operar la maquinaria pesada. Laia se matriculó en la escuela secundaria local.
donde su educación de ciudad grande la convirtió en una estrella académica al instante. Me gusta aquí, me dijo una noche después de terminar su tarea. ¿Se siente seguro? Es seguro, le aseguré. Nadie te va a hacer daño aquí. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba cuánto duraría eso. Vera no era del tipo que se rinde fácilmente. Había perdido a su esposo, a sus hijos y su vida cómoda en un solo movimiento devastador. Las mujeres como ella no desaparecen en silencio. Se reagrupan, planean y vuelven a la carga. La pregunta no era si nos encontraría. Era qué haría cuando lo hiciera. 3 meses después de nuestra nueva vida, los primeros informes comenzaron a llegar desde Tennessee. Jim Patterson llamó con actualizaciones que pintaban un cuadro de destrucción sistemática. El ahumadero está perdiendo dinero a raudales, informó Jim durante nuestra llamada semanal. Vera está intentando dirigirlo, pero no entiende ni lo más mínimo del negocio. ¿Y qué hay de Marvin?, pregunté. Intentó ayudar al principio, pero ella lo despidió después de 2 semanas. Dijo que estaba socavando su autoridad. Casi me río. Marvin había estado dirigiendo operaciones de procesamiento de carne desde antes de que Vera aprendiera a conducir. Despedirlo era como tirar el manual de instrucciones. ¿Qué tan mal está? Mal. Ha perdido 3 contratos importantes porque no puede mantener los estándares de calidad. La cadena de restaurantes de Memphis canceló su pedido fijo la semana pasada. Algo sobre tiempos de ahumado inconsistentes. Eso dolió. Me había llevado 5 años conseguir ese contrato, y ella lo destruyó en 3 meses. Hay más, continuó Jim. Ha estado llamando por la ciudad. Intentando averiguar a dónde fuiste. Incluso contrató a un investigador privado. La sangre se me heló. ¿Qué tipo de investigador privado? Un ex policía llamado Bradley Wells. Ha estado haciendo preguntas en paradas de camiones. Mostrando tu foto a los empleados de motel a lo largo de la enero del 40. ¿Ha encontrado algo? Todavía no, pero es persistente y caro. Vera se está gastando el dinero a toda prisa para pagarle. Esa noche, senté a los niños y les expliqué la situación. Merecían saber que su madre no se rendía en silencio. ¿Y si no se encuentra?, preguntó Laia, con voz débil. Entonces lo afrontaremos, dije con firmeza. Pero no puede obligarlos a volver. Tienen edad suficiente para elegir dónde quieren vivir. No voy a volver, dijo Garrett rotundamente. Nunca. Yo tampoco, añadió Laia. Ella tomó su decisión cuando te engañó. Su lealtad lo era todo para mí, pero podía ver la tensión en sus ojos. Estaban cansados de huir, cansados de mirar por encima del hombro. 2 semanas después, sucedió lo inevitable. Estaba trabajando en el granero de procesamiento cuando Pete entró con una expresión que nunca antes había visto. Dalton, tenemos que hablar, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Hay una mujer en la casa. Dice que es tu esposa. Se me revolvió el estómago. ¿Vera está aquí? No está sola. Hay un hombre con ella. Un tipo de aspecto oficial, con una placa. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la casa, con la mente a toda velocidad. Después de 3 meses de paz, el caos finalmente nos había alcanzado. Vera estaba de pie en el porche, luciendo más vieja y delgada de lo que recordaba. Su cabello era más corto, su ropa más cara. Probablemente comprada con el dinero del negocio que estaba malgastando. El hombre a su lado era alto y serio, con un tipo de bigote que gritaba a agente de la ley. Hola, Dalton, dijo Vera, su voz firme, pero sus ojos delataban desesperación. Tenemos que hablar. No creo que tengamos nada que hablar, respondí, quedándome al pie de las escaleras del porche. Este es el detective Morrison, de la oficina del sheriff del condado de Hamilton, continuó. Tiene algunas preguntas sobre tu partida de Tennessee.
El detective dio un paso adelante. Señor Crenshaw, necesito preguntarle sobre las circunstancias de su reubicación. Hay acusaciones de secuestro y robo de activos. Miré a Vera, viéndola por lo que realmente era. Una mujer que preferiría destruir todo antes que admitir que se había equivocado. Detective, dije con calma, me gustaría llamar a mi abogado. Las preguntas del detective eran predecibles, pero las respondí con calma mientras mi abogada, una astuta letrada de Montana llamada Rebecca Stone, tomaba notas. El detective Morrison parecía más interesado en cumplir con el trámite que en construir un caso real. Señor Crenshaw, ¿informó a su esposa de su intención de mudarse con los niños? Le dejé una nota explicando nuestra partida. Una nota no es una notificación legal para cambios en la custodia de los hijos. Los niños eligieron venir conmigo. Tienen 17 y 14 años, edad suficiente para expresar sus preferencias. Morrison miró a Vera, que estaba sentada rígidamente en la silla a su lado. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. La señora Crenshaw alega que usted manipuló a los niños en su contra, revelando detalles sobre problemas matrimoniales. Les dije la verdad sobre por qué su familia se estaba desmoronando. Que era que su madre estaba teniendo una aventura con un hombre casado. La cara de Vera se puso roja como un tomate. Eso no es. Está documentado, interrumpió Rebecca, deslizando una carpeta sobre la mesa. Fotos, recibos de hotel, declaraciones de testigos. La señora Crenshaw mantenía una relación extramatrimonial en la propiedad del negocio. El detective Morrison revisó las pruebas con creciente incomodidad. Este no era un simple caso de secuestro. Le habían vendido una mentira. Estas son acusaciones serias, dijo finalmente. También son ciertas, respondí. Tengo vigilancia por vídeo de las cámaras de seguridad del ahumadero, si quiere verlo. Vera se levantó bruscamente. No tengo que escuchar esto. Detective, ¿lo va a arrestar o no? Señora, basándome en lo que he visto, los niños parecen estar seguros y bien cuidados. Han expresado claramente su deseo de permanecer con su padre. Están confundidos. Los ha envenenado en mi contra. Señor Crenshaw, dijo Morrison con amabilidad, su esposo tiene documentación de adulterio en Tennessee. Eso afecta significativamente las consideraciones de custodia. Quiero ver a mis hijos, exigió Vera. Ellos no quieren verte a ti, dije simplemente. También son mis hijos. Entonces deberías haber pensado en eso antes de destruir su familia. La reunión terminó sin arrestos, ni órdenes de custodia. Solo una promesa de Morrison de presentar su informe a las autoridades de Tennessee. Mientras se iban, Vera se volvió hacia mí con una mirada llena de algo que nunca antes había visto. Desesperación mezclada con rabia. Esto no ha terminado, Dalton. Conozco gente. Tengo recursos. Recuperaré a mis hijos. Lo intentarás, respondí. Pero ya no son tus hijos. Son míos, y los protegeré de ti todo el tiempo que sea necesario. Después de que se fueran, Rebecca y yo nos sentamos en el porche a revisar nuestras opciones. No se va a rendir, advirtió Rebecca. Las madres desesperadas hacen cosas desesperadas. ¿Cuál es nuestro peor escenario? Podría presentar una demanda en un tribunal federal. Alegar secuestro parental a través de las fronteras estatales. Es una posibilidad remota, pero si consigue el juez adecuado. Lo combatiremos. Será caro, y no hay garantía de que ganemos. Miré por la ventana a Garrett y Laia haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Seguros y asentados en su nueva vida. Hay cosas por las que vale la pena luchar, dije, sin importar el costo. Pero en el fondo, sabía que Vera apenas estaba comenzando. Nos había dado caza una vez. Lo haría de nuevo. 2 semanas después de la visita del detective,
comenzó la verdadera guerra. Empezó con llamadas telefónicas a la escuela local. Pistas anónimas sobre niños secuestrados escondidos en el rancho de Pete. El director llamó. Laia me dijo después de la escuela. Alguien informó que Garrett y yo estábamos retenidos contra nuestra voluntad. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que elegimos estar aquí. Que estamos felices. Que nuestra madre te engañó. La escuela se echó atrás después de entrevistar a ambos niños, pero eso fue solo el comienzo. Luego vinieron las visitas de los servicios de protección infantil de Montana, provocadas por quejas desde Tennessee sobre menores en peligro. La trabajadora social, una amable mujer llamada Janet Walsh, nos entrevistó a cada uno por separado. Tu madre está muy preocupada por ustedes, le dijo a Garrett durante su entrevista. Nuestra madre está muy preocupada por quedar mal, respondió Garrett. No le importamos nosotros. Le importa su reputación. Esa es una acusación seria. Es una situación seria. Engañó a nuestro padre, destruyó nuestra familia. Y ahora está tratando de forzarnos a volver para poder fingir que es la víctima. El informe de Janet fue favorable. Ambos niños estaban bien adaptados. Tenían éxito académico y claramente querían permanecer con su padre. Pero Vera no había terminado. La siguiente escalada llegó a través de los tribunales. Jim Patterson llamó con malas noticias. Ha solicitado la custodia de emergencia en Tennessee, informó. Alega que estás escondiendo a los niños en violación de los acuerdos de custodia existentes. ¿Qué acuerdos existentes? Nunca nos divorciamos. Ese es el problema. Técnicamente, todavía están casados en Tennessee. Eso le da los mismos derechos de custodia. Aunque cometió adulterio, eso ayuda a nuestro caso. Pero no termina automáticamente con sus derechos parentales. La audiencia de emergencia se fijó para 3 semanas después. Si no me presentaba, Vera obtendría la custodia por defecto. Si me presentaba, tendría que llevar a los niños de vuelta a Tennessee. ¿Y si se niegan a ir? Pregunté. El tribunal podría emitir una orden de recogida. Las fuerzas del orden estarían obligadas a hacerla cumplir. Esa noche, me senté con Garrett y Laia para otra conversación difícil. Su madre ha forzado una audiencia de custodia, expliqué. Tenemos que volver a Tennessee. No, dijo Laia de inmediato. No voy a volver allí. Puede que no tengamos otra opción. La ley dice. La ley está equivocada, interrumpió Garrett. No somos niños pequeños. Podemos elegir dónde queremos vivir. No según los tribunales de Tennessee. Entonces lucharemos, dijo Laia con ferocidad. Le diremos al juez exactamente qué tipo de persona es ella. Admiraba su valentía, pero me preocupaba su inocencia. Los tribunales no siempre se ponen del lado de la lógica o la justicia. A veces se ponen del lado de quien tiene el mejor abogado y causa más simpatía. Hay algo más, dije. Volver significa dejar el rancho, dejar al tío Pete, dejar todo lo que hemos construido aquí. No importa, dijo Garrett. No vamos a volver con ella. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, repitió Laia. Mientras los arropaba en la cama esa noche, me di cuenta de que Vera había hecho algo que creía imposible. Me había obligado a elegir entre la felicidad de mis hijos y mi seguridad legal. Pero no había elección que hacer. Los había elegido a ellos el día que la sorprendí con otro hombre. Todo desde entonces habían sido solo detalles. Mañana llamaría a Jim Patterson y le diría que se preparara para la guerra. Porque en eso se había convertido esto, una guerra por el futuro de mis hijos. Y no estaba dispuesto a perder. La evaluación de la custodia tardó 3 meses. Psicólogos designados por el tribunal entrevistaron a todos, a mí, a Vera, a los niños. Incluso al tío Pete y a Marvin. Visitaron el rancho, evaluaron nuestra situación de vida y revisaron cada documento de nuestro caso.
¿La doctora? Patricia Miss, la evaluadora principal. Era una mujer sensata que había visto todos los trucos de custodia posibles. No le impresionaron las lágrimas de Vera ni se dejó influir por sus afirmaciones de victimismo. Sus hijos están notablemente bien adaptados, me dijo durante nuestra entrevista final. Han mantenido sus calificaciones, han hecho nuevos amigos y hablan muy bien de su vida en Montana. Son buenos chicos. Solo necesitaban estabilidad. Lo que necesitaban era honestidad, algo que claramente no estaban recibiendo en Tennessee. La audiencia final se programó para una fría mañana de diciembre. El juzgado estaba abarrotado. Vera había traído testigos de carácter. Empresarios locales que testificaron sobre su reputación en la comunidad. Su abogado me pintó como un marido vengativo que había robado a sus hijos por despecho. El señor Crenshaw destruyó un negocio exitoso. Abandonó sus responsabilidades y manipuló a sus hijos en contra de su madre, argumentó Palmer. Esto es alienación parental en su peor expresión. Cuando llegó nuestro turno, Sarah Jenkins dejó que las pruebas hablaran por sí solas. Fotos de la aventura de Vera, documentación de sus mentiras, testimonios de los propios niños. Su señoría, dijo Sarah, el señor Crenshaw no alienó a sus hijos de su madre. La señora Crenshaw lo hizo ella misma cuando eligió el adulterio por encima de la familia. Garrett y Laya testificaron de nuevo en la cámara del juez. Su resolución inalterada después de meses de presión legal. Ya no es la misma persona, le dijo Laya al juez Harrison. Está enfadada todo el tiempo, desesperada. No me siento segura acerca de ella. ¿Extrañas a tu madre?, preguntó el juez. Extraño a la madre que creía que era, pero esa persona nunca existió realmente. El juez Harrison tardó 2 semanas en decidir. Cuando regresamos para el veredicto, Vera parecía demacrada. Como si hubiera envejecido años en meses. Después de una cuidadosa consideración de todas las pruebas y testimonios, comenzó el juez. Otorgo la custodia principal al señor Dalton Crenshaw. Vera jadeó, agarrando el brazo de su abogado. La señora Crenshaw tendrá derechos de visita supervisada, que se ejercerán en Tennessee. Pendientes de la finalización de la terapia familiar. Su señoría, objetó Palmer. La visita supervisada es extrema. El comportamiento de la señora Crenshaw durante este proceso ha sido preocupante, el incidente del falso agente federal, el acoso. La incapacidad de aceptar los deseos claramente expresados de sus hijos. La supervisión está justificada. Al salir del juzgado, Vera hizo un último intento. Por favor, Dalton, ¿podemos arreglar esto por los niños? Tuviste 22 años para arreglarlo, respondí. Elegiste a otro hombre en su lugar. Cometí un error. Tomaste una decisión. Ahora vive con ella. 6 meses después, estábamos de vuelta en el rancho de forma permanente. Los niños se habían adaptado por completo. Garrett planeaba estudiar agricultura en la universidad. Laya se había unido al equipo de debate. La batalla por la custodia había terminado, pero más importante aún, nuestra familia estaba sanando. Vera nunca completó la terapia requerida para las visitas no supervisadas. Lo último que supe es que se había mudado a Florida con Richard. Dejando atrás Tennessee y su antigua vida. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. 2 años después de dejar Tennessee. Estaba en el porche del tío Pete observando a Garrett cargar fardos de heno como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. A los 19 años, era más fuerte que yo. Más inteligente en cuanto a la ganadería y completamente a gusto con el hombre en el que se había convertido. Papá, el pedido de los Peterson está listo para la entrega. Gritó, limpiándose el sudor de la frente. Cárgalo. Conduciré contigo. Habíamos expandido la operación más allá de lo que Pete había imaginado. Crenshaw Premium Beef ahora abastecía a restaurantes en 5 estados.
Y acabábamos de empezar la construcción de una nueva planta de procesamiento. El modelo de negocio que perfeccioné en Tennessee funcionaba aún mejor en Montana. Laia, ahora con 16 años, era la mejor de su clase y planeaba estudiar medicina veterinaria. Se había convertido en una joven segura de sí misma que decía lo que pensaba y no toleraba tonterías. De nadie. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Pete, uniéndose a mí en el porche con café. ¿Sobre qué? Dejar todo atrás. Empezar de nuevo. Lo pensé. Me arrepiento de haber confiado en alguien que no lo merecía. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Pero, ¿de haberme ido? Ningún arrepentimiento en absoluto. ¿Incluso por el negocio que perdiste? No perdí el negocio. Perdí a una socia que lo estaba hundiendo. Lo que hemos construido aquí es mejor que cualquier cosa que tuve en Tennessee. Los niños se habían adaptado mejor de lo que esperaba. Rara vez mencionaban a su madre, excepto para expresar alivio de no estar viviendo en su caos. Vera se había convertido en una advertencia en sus mentes. Un recordatorio de lo que sucede cuando alguien elige las mentiras sobre la verdad. ¿Crees que lo intentará de nuevo?, preguntó Pete. Podría, pero no importará. Los niños son mayores ahora, más independientes. Saben quiénes son y qué quieren. ¿Y tú? ¿Has pensado en encontrar a alguien nuevo? Quizás algún día, cuando los niños estén asentados en la universidad, pero ahora mismo. Esto es suficiente. Y lo era. Habíamos construido algo sólido aquí. No solo un negocio, sino una vida basada en la honestidad y el trabajo duro. El rancho nos había dado espacio para sanar, y Montana nos había dado espacio para crecer. Esa tarde, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa planeando el trabajo del día siguiente, me di cuenta de algo profundo. Era más feliz ahora de lo que había sido en años. No por lo que había ganado, sino por lo que había dejado ir. Vera me había hecho un favor al engañarme. Me había obligado a elegir entre la comodidad y la integridad. Entre conformarme con mentiras y luchar por la verdad. La elección había sido dolorosa, pero nos había llevado hasta aquí. A un lugar donde podíamos construir algo real. Papá, dijo Laia, interrumpiendo mis pensamientos. El orientador vocacional quiere saber sobre las visitas a las universidades esta primavera. Haz una lista. Las visitaremos todas, incluso las caras. Especialmente las caras. Te lo has ganado. Mientras ayudaba a limpiar después de la cena, Garrett me llevó aparte. Gracias por luchar por nosotros, dijo simplemente. Gracias a ustedes por hacer que valiera la pena luchar. Más tarde esa noche, solo en el porche bajo las estrellas de Montana. Pensé en el hombre que había sido hace 2 años. Trabajando 16 horas al día para construir algo que creía permanente. Casado con una mujer que creía conocer. Ese hombre había sido fuerte, pero ingenuo. Este hombre era más fuerte y más sabio. A veces, lo mejor que te puede pasar es perder todo lo que creías que querías. Te obliga a descubrir lo que realmente necesitas. Y lo que necesitaba desde el principio estaba aquí mismo, familia. Honestidad y el coraje para empezar de nuevo, cuando empezar de nuevo era la única forma de avanzar.